Bienvenidos a Miedos Nocturnos, donde cada historia es más real de lo que te gustaría creer. Aquí le damos voz a los testimonios que pocos se atreven a contar, y el que recibimos esta vez es de los que dejan huella. Hace unos días nos llegó un mensaje de voz que parecía más una confesión que un relato. Quien lo envió pidió permanecer en el anonimato, pero nos autorizó a compartir su experiencia. Dice ser camionero desde hace más de 2 décadas, acostumbrado a las largas noches por carreteras solitarias. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que vivió hace apenas unos meses, en una gasolinera olvidada por el tiempo. Una historia que empieza con un desvío en la ruta y termina con una niña que jamás debió subirse a ese camión. Esta es su historia. Llevo 20 años conduciendo camiones por las carreteras de España. He visto de todo: accidentes espeluznantes, apariciones extrañas en la niebla e incluso algún que otro comportamiento inexplicable de mi propio vehículo. Pero nada, absolutamente nada, me ha marcado tanto como lo que ocurrió hace 3 meses en aquella maldita gasolinera. Era finales de octubre y me dirigía hacia Teruel con una carga de electrodomésticos. La noche había caído hace horas y la lluvia no daba tregua. Conozco bien esa ruta, pero las obras en la Nacional me obligaron a tomar un desvío por una comarcal que apenas transitaba desde hacía años. El GPS perdió la señal varias veces, típico de esas zonas despobladas. Solo la luz de mis faros iluminaba el asfalto agrietado mientras la radio intercalaba música con estática. Pasaba de la medianoche cuando noté que el indicador de combustible estaba peligrosamente bajo. Maldije mi descuido. Recuerdo que la radio empezó a saltar entre emisoras sin que yo tocara el dial. Primero pensé que era por la tormenta, pero luego comenzó a detenerse en fragmentos de conversaciones y canciones antiguas. En un momento escuché claramente la voz de un hombre diciendo: «Cuidado con lo que recogéis en la carretera». Me estremecí. Apagué la radio de un manotazo. A los pocos kilómetros divisé un cartel oxidado que anunciaba una gasolinera a 500 metros. Gasolinera El Pinar. Apenas legible. Me aferré a esa esperanza, aunque sabía que en esos pueblos abandonados de la España vacía era raro encontrar algo abierto, y menos a esas horas. La gasolinera apareció como un fantasma entre la lluvia. 2 surtidores antiguos bajo una marquesina desgastada y un pequeño edificio de piedra con los cristales sucios. No había luces encendidas, pero tampoco ningún cartel que indicara que estaba cerrada. Aparqué junto a los surtidores y bajé del camión. El viento helado me golpeó la cara. Probé el surtidor sin esperanza, pero para mi sorpresa, funcionaba. Mientras llenaba el depósito, sentía una inquietud extraña. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oía la lluvia golpeando la marquesina. Solo el sonido del combustible llenando el tanque. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una niña pequeña, no tendría más de 7 u 8 años, estaba de pie junto al edificio de la gasolinera. Llevaba un vestido blanco, demasiado ligero para esa noche de frío, y me miraba fijamente. Su pelo negro y lacio le caía sobre los hombros. No se movía, ni parecía afectada por la lluvia. «Oye, pequeña, ¿qué haces aquí a estas horas?», le grité desde mi posición. La niña no respondió inmediatamente. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Algo en su forma de moverse me provocó un escalofrío. No era natural, como si sus pies apenas tocaran el suelo. «¿Me ayudas a encontrar a mi papá?». Su voz era suave, casi un susurro, pero la escuché perfectamente por encima del ruido de la lluvia. «Se ha ido y no sé dónde está». Mi primer instinto fue de alarma. ¿Qué hacía una cría sola en una gasolinera abandonada en mitad de la noche? Miré alrededor buscando algún coche, alguna señal de que hubiera más gente. Nada. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu madre?».
Le pregunté mientras terminaba de llenar el depósito. Me llamo Clara, respondió acercándose más. Mi madre está dormida, muy dormida, y papá se fue por ahí. Señaló la carretera que continuaba adelante. Algo no cuadraba. Ningún adulto en su sano juicio dejaría a una niña sola en un sitio así. Pensé en llamar a la Guardia Civil, pero mi móvil no tenía cobertura. ¿Vives cerca de aquí?, insistí mientras cerraba el tapón del depósito. Clara negó con la cabeza. Vivimos lejos, muy lejos, pero papá paró aquí porque el coche hacía ruidos raros, luego se fue andando y dijo que volvería pronto. Su historia sonaba extraña, pero no podía dejarla allí. El siguiente pueblo estaba a unos 20 kilómetros. Podría llevarla hasta allí y buscar ayuda. Mira, Clara, te voy a llevar al próximo pueblo y allí buscaremos a alguien que pueda ayudarte, ¿vale? La niña sonrió, y juro por Dios que nunca he visto una sonrisa que me helara tanto la sangre. Era demasiado amplia, demasiado adulta. Gracias, señor, dijo, y se acercó a la puerta del copiloto. Con cierta reticencia la abrí para que subiera. El interior del camión estaba cálido comparado con el exterior. Clara se sentó, colocando sus manos blancas y pequeñas sobre el regazo. Noté que no estaban mojadas a pesar de la lluvia. Arranqué el motor y salimos de la gasolinera. El parabrisas apenas podía con el aguacero que caía ahora. Clara miraba por la ventanilla en silencio. ¿Cómo se llama tu padre?, le pregunté, intentando mantener una conversación normal. Javier, respondió sin apartar la mirada de la ventana. Se enfadará cuando sepa que me he ido con un desconocido. Aquello me inquietó aún más. Solo intento ayudarte, Clara. Te llevaré con las autoridades y ellos encontrarán a tu padre. Ella se giró hacia mí. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que no distinguía el iris de la pupila. Mi papá siempre vuelve a por mí, dijo. Siempre. Los siguientes kilómetros transcurrieron en un silencio incómodo. De vez en cuando, miraba de reojo a la niña. Seguía perfectamente quieta, con las manos sobre el regazo, mirando hacia adelante. ¿Tienes frío?, le pregunté, notando que su vestido estaba seco, completamente seco. No, respondió. Nunca tengo frío. Hubo un momento, a mitad del trayecto, en que tuve que frenar bruscamente porque creí ver una figura en la carretera, un hombre alto, inmóvil bajo la lluvia. Pero cuando los faros lo iluminaron, desapareció. «Es papá», dijo Clara sin inmutarse por el frenazo. «Está buscándome». Sentí que el aire dentro de la cabina se volvía gélido. Subí la calefacción, pero el frío persistía, como si emanara de la propia niña. «Tu padre estará preocupado», dije, intentando mantener la calma. «Seguro que hay una explicación lógica para todo esto». Clara me miró fijamente. «La hay. Papá me quiere mucho. Por eso siempre vuelve a por mí». Hizo una pausa. «Y también por ti, porque me has ayudado». A medida que nos acercábamos al siguiente pueblo, una inquietud creciente se apoderó de mí. Había algo profundamente perturbador en esa niña. Quizás era la hora, el cansancio o la extrañeza de la situación, pero cada vez me sentía más incómodo. «Ya casi llegamos», anuncié cuando vi las primeras luces del pueblo. No hubo respuesta. Giré la cabeza para mirarla y me quedé helado. El asiento del copiloto estaba vacío. Clara había desaparecido. Frené en seco, provocando que el camión derrapara en el asfalto mojado. Me quedé mirando el asiento vacío, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las puertas estaban cerradas. Era imposible que hubiera saltado. Me la había imaginado. Con el corazón latiéndome con fuerza, encendí la luz interior y examiné el asiento. No había ni rastro de humedad, ni huellas, nada que indicara que alguien había estado sentado allí. Temblando, salí del camión.
La lluvia me empapó instantáneamente mientras daba vueltas alrededor del vehículo llamando a Clara. Solo me respondió el eco de mi propia voz. Finalmente, abrí la parte trasera del camión. La carga estaba intacta, asegurada con las correas. Estaba a punto de cerrar cuando lo vi. En la pared metálica del interior había marcas de manos pequeñas, marcas rojas, marcas que parecían hechas con sangre. Algo más llamó mi atención. Entre los electrodomésticos había una caja que parecía haber sido abierta. Me acerqué con cautela. En la superficie interior de la caja, escrito con lo que parecía ser más sangre, había un mensaje: «Papá vendrá pronto». El pánico me invadió. Cerré de golpe las puertas traseras y corrí hacia la cabina. Arranqué el motor y conduje como un loco hasta llegar al pueblo, donde aparqué frente al cuartelillo de la Guardia Civil. Les conté todo: la gasolinera, la niña, su desaparición, las marcas de sangre. Me miraron como si estuviera loco o borracho. Comprobaron mi camión. No había ninguna marca de sangre. Nada. Me hicieron soplar en el alcoholímetro y revisaron mis papeles. Todo en regla. «Esa gasolinera lleva cerrada más de 15 años», me dijo uno de los guardias civiles. «Desde el accidente». «¿Qué accidente?», pregunté con un nudo en la garganta. El guardia miró a su compañero como dudando si contarme. «Un tipo mató allí a su mujer y luego desapareció, dejando a su hija sola. La niña murió de hipotermia esa misma noche. Se llamaba Clara». Me quedé sin aliento. Era imposible. «Si quiere un consejo», añadió el guardia, «evite esa carretera de noche, y si alguna vez ve a esa niña, no pare». No dormí esa noche ni muchas de las siguientes. Solicité cambiar de ruta, pero un mes después, un problema logístico me obligó a tomar de nuevo ese desvío. Pasé la gasolinera sin detenerme, pisando el acelerador. Fue al llegar al pueblo cuando la vi. Clara estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándome con esos ojos negros. «¿Por qué no paraste esta vez?», preguntó con voz dulce. «Solo quiero encontrar a mi papá», grité. Perdí el control del camión y me salí de la carretera. Cuando desperté, estaba en el hospital. Nadie encontró rastro de una niña en el camión, pero el asiento del copiloto estaba manchado de sangre. «Mi sangre», dijeron los médicos. Pasé un mes en el hospital recuperándome de las heridas. La noche antes de recibir el alta, desperté sobresaltado. Al pie de mi cama había dos figuras: Clara, con su vestido blanco, y un hombre alto, de rostro difuso, que le sostenía la mano. «Te lo dije», susurró Clara. «Papá siempre vuelve a por mí». El hombre extendió su mano hacia mí y juro que sentí cómo algo helado me atravesaba el pecho. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Cuando la enfermera acudió a mi habitación, estaba solo, empapado en sudor frío. Mis constantes vitales se habían disparado. Insistieron en hacerme más pruebas. Han pasado 3 meses. He dejado de conducir de noche. He dejado de tomar desvíos. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo a Clara sonriendo desde el final de mi cama.